hermanos, toda Rabá, Yoheb Bajei. Amén. Vamos ahora a continuar con la preparación y ministración de las Escrituras. Les vamos a pedir, por favor, para que nos preparemos, amén, para buscar en las Escrituras, amén, lo que está establecido. Vamos a buscar en el libro de Nehemías, capítulo 7, Nehemías capítulo 7, Nehemías capítulo 7, versículos 5, 61 y 64. Nehemías, vayan anotando. Nehemías capítulo 7. ¿Ven? Nehemías capítulo 7. Aleluya. Nehemías capítulo 7. Versículo, anótenlo, 5, 61 y 64. Amén. Nehemías es un libro que está antes de Esther. Amén. Nehemías capítulo 5. 7. Nehemías 7, versículo 5, versículos 61 y 64. Amén. Ok. Y vamos a anotar Tito capítulo 3, versículo 9. Tito capítulo 3, versículo 9. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 3 y 6. Título capítulo 3, versículo 9. Hechos capítulo 7, versículo 3 y 6. Filipenses capítulo 2 y 15. Capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Y Marcos 9, 19. Repito. Tito capítulo 3, versículo 9. Hechos capítulo 7, versículo 3 y 6. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Y Marcos capítulo 9, versículo 19. Aleluya. Si ya lo pudieron anotar, vamos a buscar esta primera parte que está en el libro de Nehemías, mis hermanos. Nehemías capítulo 7. Amén. Nehemías 7, versículos 5, 61 y 64. ¿Estamos ahí? La palabra se lee en nombre de Yoheb Bajei, que se lava el Padre, el Ben, que es el Hijo, que es Yeshua Mashiach, y el Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim. Dice así, versículo 5. Entonces puso Elohim en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus familias. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré que en él se había escrito así. Voy a leer el 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Amén. Vamos a buscar versículos 61 y 64. Amén. Dice el 61. Estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerut, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar que la casa de sus padres ni su genealogía eran de Israel. 2 puntos. Amén. Versículo 64. Dice, estos buscaron su registro de genealogías, pero no se halló, por lo cual fueron excluidos del sacerdocio. Amén. Vieron la consecuencia. Amén. Vamos a buscar
el libro de Tito, aleluya, Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 9. Dice así, Tito capítulo 3, versículo 9. Dice, pero evita las cuestiones necias como genealogías, contiendas y discusiones acerca de las escrituras, porque son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho. ¿Vieron? Libro de Hechos, capítulo 7, versículos 3 y 6. Dice el 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Versículo 6. Dice, Elohim le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Aleluya, 400 años. Recuérdense que esto fue anunciado en Génesis 15:13. En Éxodo 12:40 habla de 430 años y aquí dice 400 años. ¿Se recuerdan? 400 años. Aleluya. Filipenses capítulo 2, 15. Filipenses, el libro de Filipenses. Aleluya. Capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprochables, voy a leer del 14, haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. ¿Se recuerdan la alabanza, verdad? En medio de esa oscuridad nosotros resplandecemos como luz. Dice, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Aleluya. Y Marcos, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 19. Marcos, capítulo 9, versículo 19. Dice así. 9:19. Dice, respondiendo él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Se recuerdan de ese caso en lo cual no pudieron sacar un espíritu? Amén, que había un endemoniado que había en un muchacho. Amén. Padre, te damos toda rabá por el cumplimiento de tu palabra en esta noche, por la manifestación de tu palabra en esta noche, por los frutos que tú vas a hacer que se produzcan en esta noche, por el entendimiento que tú traes a tus hijos y a tus hijas, por lo que es el evangelio del reino manifestado para aquellos que te aman, que te creen y que están fielmente esperando la venida en el arrebatamiento y venir con él en la segunda venida. Amén, amén y amén. Los que estaban de pie pueden sentarse y los que estaban sentados atentos a lo que va a hacer esta palabra. El título, continuamos con esta parte. Genealogía con herencia de maldad como parte de las señales proféticas. Genealogía con herencia de maldad como parte de las señales proféticas. Aleluya. Genealogía con herencia de maldad como parte de las señales proféticas. Fíjese bien, el Ruá me dice que te diga que el evangelio del reino hay una secuencia de eventos declarados y manifestados por Joseph Bajei a través de su siervo los profetas. Joseph Bajei dice que él, antes que sucedieran las cosas, la iba a mandar a anunciar a través de sus siervos, los profetas. Hay una genealogía marcada
de Yosef Bajei en bondad, en amor, y hay una genealogía que tiene una herencia de maldad, una herencia de maldad que está asimismo enraizada, establecida en aquellos que no van a ser de salvación, pero que ellos mismos se convierten en señales proféticas a medida que se van manifestando. Y esto es algo que lo vemos en lo que es el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías vemos la señal de un linaje ancestral de maldad. Amén. Hay una manifestación en la cual Yosef Bajei anunció que iba a acontecer un evento en lo cual, asimismo, en la época de cada uno de los que estaban como profetas destinados a dar esa palabra, asimismo sucedió en este tiempo. Recuérdense que Nehemías, en el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 4, estaba en la preparación de la designación de los dirigentes que iban a estar, ¿verdad?, acompañándolo. Pero ahí mismo se está presentando los compañeros de Zorobabel en la repatriación. ¿Cuáles eran esos compañeros de Zorobabel en la repatriación? Si vemos en el libro de Nehemías, capítulo 7, si nos vamos desde el versículo 5, dice: entonces puso Elohim en mi corazón que reuniera a los nobles. O sea, Yosef Bajei puso en el corazón de Nehemías que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus familias. Oye, hay un orden. Recuérdense que después de la venida de lo que era Babilonia, de los cautivos, ¿verdad?, como lo dice el versículo 6, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, o sea, de los 70 años que estaban en cautiverio en Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. O sea que cuando vengan, hay muchos que van a ser empadronados. En el tiempo presente van a ser empadronados para ver a qué genealogía pertenecen, a qué línea, de acuerdo a la palabra, pertenecen. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Hay muchos que dicen que están en el evangelio, pero no lo son. Hay muchos que están así mismo y dicen que son cristianos. Me recuerdo yo que al salir de la congregación, en el último servicio, después que habíamos cerrado, se nos acercó un señor que iba con una señora caminando y nos dijo en la puerta que si era una iglesia. Yo lo estaba escuchando de espalda y le dije, sí, es una iglesia. Entonces, y yo quisiera que usted orara por mí. Y yo digo, oye, tú tienes que ir a donde tú perteneces para que te oren. Porque el Ruah me lo dijo ahí mismo. Él no es de los nuestros. Él no va a venir para salvación. Y yo le dije, mira, tú vas a muchas iglesias. Digo, sí, yo voy a muchas iglesias. Y yo voy a la iglesia de la catedral. Digo, sí, a la iglesia católica de la catedral. Sí, pero yo voy a cientos de iglesias. Digo, sí. Y voy a la iglesia que está en el cementerio. Digo, sí. Tú vas a muchas iglesias. Tú tienes que ir a una de esas iglesias para que puedas tener paz, porque tú no vas a encontrar paz en ninguna de ellas. La paz que tú puedes encontrar es si tú aceptas en el madero. ¿Tú sabes quiénes estaban en el madero? Sí, estaba María Magdalena y eso. No. Yo no digo abajo, yo digo arriba en la cruz. ¿Quién era el único que estaba? El Hijo del Padre, sí, ese. O sea que no se puede pedir a través de María Magdalena, la Virgen de Altagracia, ni nada de eso. Es a través de ahí, el único.
Yeshua, el que murió ahí. Me dijo, sí. Y entonces vino la esposa. Digo, a él le gusta ir a muchas iglesias, a todas las iglesias. Digo, bueno, la única forma de poder salir de todo eso es si lo hacen por esa vía. ¿Qué le digo con esto? Hay una genealogía que va a estar pidiendo que lo ayuden para salir. Como lo dice en el libro de Apocalipsis, se recuerda que lo leímos, que hay muchos que en ese periodo de tiempo, después que nos vayamos al arrebatamiento, va a haber juicios sobre la tierra cuando estén los dos testigos. Amén. Y hay muchos que van a desear morirse, que le van a decir a las piedras que vengan y que lo maten. Pero ¿qué va? Hay 5 meses de tortura en los cuales unos animales parecidos a lo que son los escorpiones tienen la autoridad no de matarlos, sino solamente de picarlos para que le duela y que sean torturados. La 3/4 parte va a estar siendo atormentado de la humanidad. Pero es aquellos que no tengan el sello en la frente. Fíjate que hay muchos creyentes que se van a quedar en el arrebatamiento porque están destinados para ese periodo de tiempo de la gran tribulación y para que su salvación sea en base a eso. Recuerda lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que nosotros estando pidiendo que hasta cuándo nos van a decir allá arriba, hey, esperen que todavía faltan parte de los hermanos. Lo que todavía faltan de los decapitados. O sea que muchos, aunque tengan una naturaleza de maldad, el Padre Celestial va a sacar esa naturaleza de la maldad que hay en ti y en mí para que podamos estar preparados y limpios para el arrebatamiento. Pero hay otros que todavía la naturaleza de maldad va a estar ahí para que se cumpla ese periodo de tiempo y sean liberados, sean limpios, pero haciendo su profesión de fe. Hay otros que tienen una genealogía de maldad, la cual no se va a separar de ellos. Y aquí le decía claramente que se hizo un empadronamiento, se hizo una verificación. Asimismo, en este tiempo va a estar aconteciendo de esa misma manera. El Padre Celestial nos va a estar asimismo llevando, como lo dice en las Escrituras, que esos malak van a estar en la siega. Va a estar junto la cizaña y el trigo. Van a estar juntos. Pero el reino de los cielos sabe cuál es el trigo y cuál es la cizaña, cuál es la genealogía de maldad y cuál es la genealogía de la luz de Yahweh Bahai. Amén. Ahí, en ese periodo de tiempo, se hizo un empadronamiento para ver, porque venía gente, diga conmigo, venía gente que venía a mezclarse. Hay gente que venía a mezclarse dentro de lo que era asimismo, lo que estaban establecidos, lo que eran de la genealogía ya escrita, la genealogía por la cual tenían que venir a Yeshua HaMashiach. Hay gente que va a intentar colarse. Para eso el empadronamiento también. Para saber cuáles pertenecen y cuáles no pertenecen. En ese tiempo se estaba viendo cuáles pertenecen a la tribu de Judá, de Jerusalén. Amén. ¿Cuál era su árbol genealógico? Para la reubicación. Así el Padre Celestial está preparando para aquellos que están a lo mejor en lugares donde no deben de estar, en congregaciones donde no deben de estar, vengan para que puedan ser realmente ubicados y otros reubicados para que puedan estar preparados, para que puedan tener el conocimiento, el entendimiento, y puedan asimismo estar listos para ese tiempo del arrebatamiento. Estamos hablando de una genealogía que ya está ahí. Hay personas que vienen desde las generaciones primigenias, ancestrales, y siguen su familia hasta este periodo de tiempo. Y hay personas que no van a salir de ahí.
Fíjese que la lista de los nombres del pueblo dice, ellos vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamaní, estoy en el versículo 6 y 7, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bibai, Nehum, Baana. La lista de los hombres del pueblo de Israel, 2 puntos. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elán, 1254. Y así continúa una lista inmensa de todo lo que fueron empadronados, mis hermanos, lo que sirvieron de levitas, lo que sirvieron de cantores, lo que eran sacerdotes, lo que eran porteros, lo que eran sirvientes del templo, todos y cada uno en sus servicios. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, todos los sirvientes del templo e hijos de Salomón, todos estaban asimismo siendo empadronados. Amén. Toda la congregación reunida, ¿usted sabe de cuánto era? Era de 42,370, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337. Habían entre ellos 245 cantores y cantoras. Eso es aparte de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos. ¿Me siguen? El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oros, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. El resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel habitaron en sus ciudades. ¿Qué le estoy hablando, mis hermanos? Esa genealogía, esas personas se conocían, sabían de dónde dependían y hacia dónde iban. Y yo le pregunto, de toda esa genealogía que eran del pueblo de Israel, ¿se iban a salvar todas? No. Hay 2 tribus, la de Dan y la de Efraín, que fueron excluidas después. Es importante ver que ahí había esa genealogía de maldad. Su padre, Jacob, los identificó en el momento antes del partir que los bendijo. ¿Me siguen? Los bendijo. Y le dijo cuál era su destino profético. Su destino profético, cuál iba a suceder. Esa genealogía en el futuro, ¿qué iba a ser? La de Judá por la vía de José. ¿Me siguen, mis hermanos? Para que estemos claros. Y de ahí entonces compare las otras. Es importante ver que lo que no está, vamos a buscar el libro de Revelaciones, el libro de Revelaciones, que es el libro de Apocalipsis. Amén. Aleluya. El libro de Apocalipsis. Aleluya.
Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis cuando habla, no del cántico de los 144,000, porque ahí estaba muy bonito. Amén. Estamos hablando en precisamente el momento, en el capítulo 7 de Apocalipsis, de cuáles eran esa genealogía de lo que iban a ser sellados y cuáles no. Amén. De lo que iban a ser sellados y cuáles no. Amén. Y en eso, comparativamente con lo que era Génesis 49, cuando Jacob los bendijo. Amén. Pero vamos a leer Apocalipsis 7 y después vamos a ver el destino profético destinado, declarado, dado por el Padre Celestial. ¿Me siguen? Porque esto es importante recordarlo. Fue el Padre Celestial que lo estableció y la boca de Jacob lo habló. Amén. Déjeme tener marcado aquí para que nos vayamos directo dentro de poco al libro de Bereshit, el libro de Génesis. Amén. Para que podamos tener también la precisión del momento. Ok, en el capítulo 49 también tengan el capítulo 49 de Génesis. Voy a leer el capítulo 7 de Apocalipsis, del versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Elohim vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, oiga bien, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Qué 2 tribus no están aquí? La tribu de Dan y la tribu de Efraín. ¿Me siguen, mis hermanos? Esas son de la genealogía de maldad. Pero estas son de la genealogía, ¿me siguen, mis hermanos, ahora? De la genealogía de lo que iban a ser bendecidos. Si nos vamos a Génesis 49, podemos ver que el Padre Celestial le dio a Jacob la bendición y el destino profético a lo que iban a ser cada uno de esas jefes de tribu, de esas hijos y de esas familias. En el capítulo 49, desde el versículo 1 al versículo 27, amén, dice así: llamó Jacob a sus hijos y dijo, acercaos y os declararé lo que ha de aconteceros en los días venideros. Oyó, acercaos y oí, hijos de Jacob, escuchad vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas. Ya no serás el primero, ¿vio? Ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad con sus armas, son sus armas, armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía.
porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Mire, eso iban a ser repartidos, ¿vieron? Dispersos. Judá, aleluya, dice, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Siloé, Silo, que es Yeshua HaMashiach. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos son más rojos que el vino y sus dientes más blancos que la leche. ¿Vieron? Zabulón habitará en puertos de mar, será puerto para las naves y llegarán hasta Sidón. Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa, bajó su hombro para llevar carga y sirvió como un esclavo. Dan juzgará a su pueblo, ¿lo vieron ahí? Juzgará a su pueblo como a una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente, ahí está, junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y que hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación es esperado, oh Yehová. Tu salvación es esperado, oh Jehová, pero no la tendrá. ¿Vieron? Es importante que puedan estar viendo cada detalle. Amén. Esa es la tribu que no está allá en Apocalipsis. Dice, Agad, un ejército lo asaltará, mas él acometerá al final. El pan de hacer será sustancioso, él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que da hermosos cervatillos. Ramá fructífera es José, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Elohim de tu padre, el cual te ayudará, por el Elohim omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los chamaín de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. Por la mañana comerá la presa y por la tarde repartirá los despojos. Amén, mis hermanos. Estamos viendo que de los hijos que tuvo José, ¿cuáles fueron los hijos que tuvo José? ¿Usted se recuerda? Amén. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac. No, José, no, Jacob. Eso era de Jacob. Efraín. Exacto. Bueno. Y Manasés, Efraín y Manasés. Y estamos viendo que el Padre Celestial permitió que entrara Manasés, no Efraín. Entonces, Efraín no está, es de la genealogía de maldad. Amén. No está ni la tribu de Dan, tampoco está. Amén, mis hermanos. Es para que veamos que de los hijos de José solamente se permitió a Manasés entrar, no a Efraín. Amén. Y ahí es que vemos, aunque los dos estuvieron bajo la cobertura, amén, todavía de Jacob estando vivo, era Israel y de su padre. Después de fallecer Jacob, ¿verdad?, comenzaron los cambios en ese sentido. El destino profético se fue estableciendo de lo que el Padre Celestial le permitió declarar y de bendecir a cada uno de ellos. Es importante que estemos alineados con ese destino profético.
En Marcos 8:36, Marcos 8:36, ¿verdad? Vamos a leer del 35 al 37, dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Esto es importante, mis hermanos, tenerlo, que son las condiciones para seguir a Yeshua HaMashiach. Lo mismo que está en Marcos 8:36, está en Mateo 16:26. En Job capítulo 2, versículo 4. Amén. Job capítulo 2, versículo 4. Respondió Satanás al Adón y dijo, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Como lo dice Marcos capítulo 8, 36, versículo 37. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Salmo 49, 17. Porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Por eso en Génesis 18, capítulo 18, versículo 33, es una intercesión por una genealogía y o familia de maldad por su asociación con el mundo. ¿Se recuerdan lo que hablamos de Abraham y Lot? Abraham hizo mucha intercesión por un familiar que en vez de quedarse con Abraham, decidió irse hacia lo que era su destino profético, asociarse con el mundo y estar en maldad. Miren, se recuerdan que habíamos declarado Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Por eso dijimos que no era una situación de condiciones de acciones externas, sino que eso estaba enraizado en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Amén. En 1 de Pedro, capítulo 5, del 1 al 11, vamos a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 11. Nos da unos consejos bien claros. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mashiach, que soy también participante de la cabot que será revelada. ¿Cuál es esa? 2 puntos. Apacentar la grey de Elohim que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y vosotros recibiréis la corona incorruptible de Cabot. Voy por el 4. Esto es para los ancianos. A los jóvenes, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Elohim resiste a los soberbios y da rabá a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado. Toda la ansiedad que pueda haber, mi hermano, no se la eche a otra persona, ni que para que sepa cómo está usted. No, eche la ansiedad sobre Yohé Bajé, porque él tiene cuidado de nosotros. Usted le dice, Padre, mira lo que está pasando, mira la situación. Amén. Mira, si yo fui el que provoqué esta consecuencia, que sean recogidas ahora, desarraigadas, para que no me continúe el juicio sobre mí. ¿Me sigue, mis hermanos? Para que no continúe el juicio sobre mí. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistirlo
firmes en la emuná, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero Elohim de toda Rabá, que nos llamó a su gloria eterna en Yahshua HaMashiach, después que hayamos padecido un poco de tiempo, aguante ese poco de tiempo, es un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué usted debe pedirle? Padre amado, que ese tiempo llegue para que tú me perfecciones, para que me afirme, para que me fortalezca y establezca. Amén. Esa es la administración de esta noche. La administración de esta noche va orientada a eso. El Elohim de toda Rabá, que nos llamó a su cabo eterna en Yahshua Mashiach, después, mira, Yohel Bajei, ya nosotros hemos padecido un poco de tiempo. Tú mismo perfecciónanos, afírmanos, fortalécenos y establécenos para que sea la cabot tuya y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Esa oración debe de ir, porque si no el mundo con su ansiedad quiere volcarte esa ansiedad para que tú, en vez de ir a donde yo vaya a pedir esto que hemos declarado ahora, a ti que nos llamaste en tu Rabá y para nos llamaste para tu cabot eterna, tu gloria eterna, en Yahshua, te lo pedimos, tú que nos has puesto a ver y a padecer un poco de tiempo, ahora perfecciónanos, afírmanos, fortalécenos y establécenos para que se complete tu cabot. Oye, bajé. Mire, en Mateo capítulo 12, versículos 35 y 37, esto que hablamos ahora mismo de 1 de Pedro 5, del 1 al 11, tiene que ver con lo que habíamos dicho en el culto anterior con respecto a Santiago 4, del 1 al 10, la amistad con el mundo, es enemistad con Yohel Bajé. O sea, en la medida de que esto, la ansiedad y todo lo que el mundo trae, usted se lo entregue, amén, a Yohel Bajé, lo deposite toda carga en él, usted va a hacer, porque es que el mundo trae aflicción, el mundo te trae padecimiento, pero hasta que tú comprendes que ese padecimiento es por estar familiarizado, hacer amistad con el mundo. Cuando tú eso lo entregas con toda la ansiedad que trae el mundo, entonces ahí tú puedes pedir que te perfeccione, que te afirme, que te fortalezca y que te establezca. Amén. En Mateo 12, del versículo 35 al 37, Yahshua daba un lineamiento para que se supiera, para que supiera el hombre. Dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene la genealogía de Yahshua HaMashiach y el otro tiene la genealogía de Asatán, la de maldad, la de cosas malas. Dice el 36, y yo os digo que de toda palabra vana, palabra vana, que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. Hay muchos que dicen, wow, pues yo voy a hacer un ayuno de qué, de palabra, de silencio, para no hablar de más, no declarar cosas de más. Recoja todas esas palabras, mi hermano, mi hermana. Dice, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Hay palabras que te ayudan a recoger todo lo que tú soltaste vanamente, sin entendimiento y sin analizarlo. ¿Me sigue? Estableciéndote cosas contrarias a ti. Por eso el manejo del tiempo es importante debido a la brevedad de nuestras vidas. Nuestra trayectoria en esta tierra es significativamente más corta que lo que nos inclinamos a pensar. Como David tan acertadamente señala,
Hazme saber, Adón, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Eso lo dice en el Salmo 39, versículos 4 y 5. Eso lo dijo David. El Cheliá Santiago hace eco de esto. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es Santiago 4:14. O sea que el Cheliá Santiago, amén, vio que la vida de nosotros es por un poco de tiempo y es neblina. En efecto, nuestro tiempo en la tierra es fugaz. De hecho, es infinitamente pequeña en comparación con la eternidad, mi hermano. Para vivir como Elohim quiere que vivamos, es esencial que aprovechemos al máximo nuestro tiempo. Moisés, en el Salmo 90:12, dice, él oraba así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón Homak, sabiduría. Mire, una buena manera de adquirir sabiduría es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna. Nuestro Creador ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Eso está en Eclesiastés 3:11. Sabiendo que tendremos que dar cuenta a aquel que nos da el tiempo, debemos motivarnos para usarlo bien. C.S. Lewis entendió esto y dice, si leemos la historia, veremos que los creyentes que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más se ocuparon del venidero. Aleluya. Entonces, la perspectiva de la vida eterna debe estar cimentada en la buena manera de usted adquirir sabiduría. Y es aprender a vivir cada día. Oye, aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna. Cómo yo me veo eternamente cada día. ¿Me sigue? Por eso Pablo, en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios, a los Kadosh, él le dijo lo siguiente. Eso está en Efesios 5, del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días se van a ir poniendo de mal en peor, recuérdense. ¿Ok? Y se van a ir poniendo peor. Por eso hay que saber vivir sabiamente, y esto implica usar cuidadosamente nuestro tiempo, sabiendo que la mies es mucha, que los obreros son pocos, lo dice Lucas 10:2, y que el tiempo se reduce rápidamente, y sería de mucha ayuda hacer un mejor uso de nuestro tiempo para dar testimonio, tanto con nuestras palabras y con nuestro ejemplo. Debemos pasar tiempo amando a los demás de hecho y en verdad, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y el 18. Vamos a buscarlo, Primera de Juan, estamos ahí mismo. Ahí mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así, el 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. No hay duda que las responsabilidades y las presiones de este mundo compiten por nuestra atención, ¿verdad? O sea que las cosas y las responsabilidades de este mundo nos toman el tiempo. Por eso la multitud de cosas que nos empujan en diferentes direcciones hace que nuestro tiempo fácilmente sea devorado en asuntos mundanos y de poca importancia. Por lo tanto, estos esfuerzos que tienen valor eterno a menudo se dejan de lado. Para evitar perder el enfoque, tenemos que establecer prioridades y fijar objetivos. Prioridades, ¿qué debe ser de prioridad para tu vida en Yeshua HaMashiach? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tengo que alcanzar? Además, en la medida de lo posible, necesitamos delegar. Recordemos que Yetro empujó a Moisés, ¿verdad? Que era el suegro de Moisés, y lo enseñó a delegar parte de su pesada carga de trabajo, lo cual no era apropiado.
porque no estaba autorizado por Yohepahei. Amén. Por eso vemos ese ejemplo en el cual está en Éxodo 18, del 13 al 22. Amén. Entonces, no estaba autorizado, amén, la delegación, porque el Padre Celestial tenía a Moisés esa carga para que él pudiera a sí mismo estar vigilante en todo. Y lo que era supuestamente para ayudar a Moisés se convirtió después, ¿verdad?, en hacer esa delegación en una desobediencia que fue detratando todo el trabajo que había que hacer. Con respecto a nuestra ética de trabajo, recordemos que Elohim hizo toda su obra en 6 días y descansó en el 7º. Esta relación de trabajo a descanso, aclara la expectativa o lo que espera nuestro Creador con respecto a nuestra propia ética laboral. En Proverbios capítulo 6, versículos 10 al 11, revela el desprecio del Adón para el comportamiento perezoso. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu pobreza como hombre armado. Ver también Proverbios 12, 24, 13, 4, 18, 9, 24, 21, 25, 26, 14. Mis hermanos, es importante, y aquí me detengo, es importante que veamos, amén, todo lo que el Padre Celestial ha establecido en el tiempo para la generación que viene de parte de Él y para la generación de maldad. Amén. Es importante que usted esté en la posición establecida por Él. En las Escrituras también habla, y yo quiero buscarlo en el libro de Revelaciones, o sea, Apocalipsis capítulo 3. Amén. En el cual habla claramente de aquellos que se le olvida cuál es la posición. Amén. Vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 19. Perdón, hasta el 20. Del 14 al 20. Hay uno en específico. Amén. Dice así: escribe al malad de la iglesia en la Odisea. El amén. Oiga, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto. Oiga eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea que hay una generación de maldad, hay una generación que es del Padre Celestial, pero hay una generación intermedia, ¿verdad? Hay una generación gris. Dice, ojalá fueras frío o caliente, ojalá fuera de una generación o de la otra, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya usted sabe quién está hablando, que es Yeshua Mashiach. El que tiene oído para
El que tiene oído, oiga lo que el Ruá dice a las iglesias. Amén. Amén, mis hermanos. Toda Rabá, Yosef Bajei. Este es el tiempo de nosotros poder ver que estamos, amén, avanzando por el camino aquellos que el Padre Celestial nos ha dicho que debemos de estar en el camino caliente, el que debemos de estar destinados dentro de la generación que el Padre Celestial tiene por la vía de Yeshua Mashiach. Hay una generación, por eso se lo dejé así de último, hay una generación que anda y que está establecida de maldad, y hay una generación que es tibia, y al que son tibios, amén, a los que son tibios, Él lo vomita, Él lo estableció que lo vomita, que no van a estar, porque no están en ninguno de los dos lados. Quieren andar a su manera. Y en el libro de Jueces habla que aquellos que anduvieron a su manera y cuando estaban siendo gobernados por alguien que Yosef Bajei no colocó, estaban así mismo haciendo la cosa a su manera como a ellos les daba la gana, no como Yosef Bajei había dicho. Así que esto, mis hermanos, nos da una lección tremenda en este periodo de tiempo de intermedio entre lo que va a ser la próxima manifestación del Ruach HaKodesh, el día 22 y 23 de mayo, en esa fiesta, y desde ahí hasta que vengan las próximas fiestas, ese periodo de tiempo, amén, es un periodo en el cual el Padre Celestial nos tiene a nosotros cubierto, pero es si entendemos que ese periodo de tiempo el mundo va a ser juzgado poderosamente por el Padre Celestial. Padre, te damos toda Rabá por esta tu palabra. Te pedimos que asimismo tú nos afirmes, nos establezca. Oh Padre amado, restaure, afirme a cada siervo, a cada sierva. Oh Yosef Bajei, te pedimos que tu ajabat, Padre amado, esté sobre cada vida de cada hermano. Oh Yosef Bajei, a lo que tú tienes, Padre amado, establecido de una manera especial, oh Yosef Bajei, dentro de lo que es ser caliente, dentro de lo que es, Padre amado, oh Yosef Bajei, andar en tu camino, de lo que es lo que tú estableciste, oh Yosef Bajei, la genealogía que tú traes en Shalom, la genealogía que tú traes en preparación para estar contigo, con los frutos, oh Yosef Bajei, con la restauración que está haciendo el Ruach HaKodesh. Te pedimos, Padre amado, que tú llenes a cada siervo, a cada sierva, de esos niveles de unción, que le permita ver, que se aleje de lo que es el mundo, la aflicción del mundo y todo lo que el mundo quiere lograr en amistad, una amistad falsa, una amistad que lo lleva a la perdición, Padre amado, para que no tengan más aflicción y que puedan estar más de este lado, que no puedan ser tampoco de los tibios, Padre amado, para que así tú no los vomites. Oh, Yosef Bajei, te damos a ti toda la cabot, toda la honra, todo el honor por los siglos de los siglos, y queremos que se manifieste tu palabra, que vaya hasta los tuétanos de los huesos y que venga de allá para acá, dando los frutos al 100%, para que ellos vean que es real, para que ellos vean, Padre amado, que tú eres fiel, para que ellos vean que tú, con tu infinito ajabat, tú asimismo restaura cada vida, cada camino, para poder estar en ti, contigo, hoy y por siempre, en vida eterna. Amén, amén y amén. Venimos delante de tu presencia cancelando todo espíritu de muerte, accidente, de tránsito, de atraco, de robo. Todo espíritu que quiera llevarse la palabra, Padre amado, se deshace, porque esta palabra tiene que llegar a nuestra vida, a la mente, al corazón, al alma, al espíritu, al cuerpo, para que venga de allá para acá al 100%. Oh, Yosef Bajei, Padre amado, que no se vaya y se olvide y se quede, Padre amado, esto. Oh, Padre amado, oh, Yosef Bajei, sino que venga esa palabra y se convierta en una palabra viva en cada vida de cada hermano. Los bendecimos, mis hermanos, para que así el Yosef Bajei, con esta palabra dada en esta noche, usted pueda mantenerse en esa emet, en esa verdad, para que así pueda ver lo que nos toca aquí en la tierra al momento del arrebatamiento y después estando con Yeshua HaMashiach para venir con él en la segunda venida. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom para Yosef Bajei, para Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, todo su malú, y para todos ustedes, mis hermanos. Un gran abrazo. Shabbat Shalom. Amén, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Shabbat shalom para Shabbat todos. shalom. Shalom, Mari. Shabbat shalom. Bendecidos todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom para todos. Shalom.